Si el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil no se manifiestan de una forma más contundente en contra del fraude de Maduro en Venezuela, las principales consecuencias de la migración venezolana que se va a venir en este 2024 y 2025 las va a asumir Colombia y Brasil. Saludamos a toda la audiencia de Última Hora Call en una entrevista más, una entrevista que por supuesto obedece a la coyuntura de este momento y tiene que ver con lo que ha sucedido recientemente en Venezuela. Sabemos que hay un disgusto por parte de la comunidad internacional al respecto de lo que fueron estos comicios del pasado 28 de julio en Venezuela, y vemos que recientemente un magistrado de nada más y nada menos que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela denunció en redes sociales que efectivamente hubo ciertas irregularidades en este proceso, que incluso él dio a conocer indirectamente al no asistir a ese reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente ganador, como candidato ganador. Y para eso estoy en compañía del analista político Jaime Gutiérrez. Jaime, bienvenido nuevamente y gracias por aceptar la invitación de Última Hora Call. Muchísimas gracias, Jessica, a ti por invitarme. Si quieres empezamos a hablar por esa actividad principal del rector del CNE. Jaime, como autoridad, ¿no?, del Consejo Nacional Electoral, pues vemos que ya sale este pronunciamiento de Juan Carlos del Pino donde dice: hubo inequidad en el proceso, además de haber inequidad hubo falta de respeto al electorado, y uno pues se impresiona al respecto de este pronunciamiento, primero por los tiempos. Uno dice, bueno, hay muchas reacciones, el mundo está opinando al respecto de esto, y una autoridad directa en lo que fueron los comicios del pasado 28 de julio sale hasta ahora a dar esta opinión, a manifestarse, a hacer esta denuncia pública. ¿Qué lectura hace sobre esta decisión del magistrado Juan Carlos del Pino de salir ahorita y no antes? Definitivamente esta manifestación por parte del rector principal del CNE de Venezuela, del Pino, a estas alturas, después de casi mes y medio, 2 meses del proceso electoral en Venezuela, obedece a una sola cosa, y es que la presión internacional está empezando a surtir efecto. Definitivamente vamos a entrar a un escenario en donde los aliados de Maduro tienen 2 opciones: negociar con Maduro una participación más fuerte, activa y lucrativa en un gobierno abiertamente dictatorial, o hacerse a un costado y empezarlo a dejar solo por temor a lo que pueda suceder en el futuro con la comunidad internacional, y en el momento que caiga Nicolás Maduro puedan ellos entrar a pagar deudas con la justicia por no haberse apartado del régimen en el momento adecuado. Esta situación coyuntural es muy delicada y estamos justo en el momento bisagra, o en donde el gobierno de Maduro se vuelve abiertamente dictatorial y sus aliados pierden el miedo a la comunidad internacional y a futuros juzgamientos por parte no solo también de esta comunidad internacional, sino a la justicia venezolana en un periodo post-dictadura, o en un momento donde dejan a Maduro solo, Maduro cae y empieza la transición democrática, y estas personas aspiran con esto a alejarse de los tribunales a futuro. Así es, uno al hacer un viaje en el tiempo, al hacer ese recorrido mejor de lo que han sido los últimos sucesos alrededor de estas elecciones del pasado 28 de julio, pues uno encuentra nombres relevantes, claves de la política en Venezuela, y se sorprende de sus posturas, y ahí hay cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un fiscal como Tarek William Saab? ¿Por qué un ministro de defensa manifiestan tanta lealtad al presidente Maduro? Nosotros revisábamos también que hay algunas revelaciones por parte de este grupo de Anonymous donde se ven cifras totalmente cuestionables sobre sus patrimonios, ¿no? En ese sentido, ¿cómo vemos también, cómo leemos esas posturas, teniendo en cuenta que hay una posibilidad que tienen estos funcionarios de retractarse un poco de esa lealtad, de esas cuestionadas elecciones, y recibir beneficios en una posible transición hacia la democracia en Venezuela? Yo creería que para el fiscal general de Venezuela esa posición es mucho más compleja, Jessica, porque al fin y al cabo él ya tiene una orden de captura por parte del Departamento del Estado de los Estados Unidos. Ahora bien, en el caso de Vladimir Padrino, lo que tenemos es que él tiene también temor por todos los hechos de represión violenta que se han hecho contra los jóvenes, contra los estudiantes, contra la oposición venezolana, no solo en estas elecciones y en la coyuntura de desconocimiento de unas elecciones que abiertamente no fueron transparentes, sino también en las protestas de los años anteriores. No nos podemos olvidar de las protestas del 2019, del 2016, en la que hubo muchos muertos por los que nadie ha ido a responder ante
ante la justicia, por lo menos no nadie de los que da las órdenes. Y entonces la pregunta es, Padrino estará temeroso de lo que le puede suceder en un escenario post-dictadura, en un escenario de un régimen democrático con una justicia que no esté entregada al régimen ejecutivo, al gobierno, como en este caso sucede con Nicolás Maduro, y que efectivamente haya una separación real de poderes donde una justicia objetiva pueda hacer pagar no solo a Padrino, sino a los comandantes de las unidades que ordenaron estas represiones y que terminaron asesinando a muchos jóvenes en Venezuela. Ese es el reto que ellos verdaderamente tienen ahorita y esa es su verdadera preocupación. ¿Hasta qué punto puede aguantar el régimen y hasta qué punto ellos pueden evadir las sentencias o por lo menos concurrir a una corte a responder por claramente violaciones a los derechos humanos que no solo han sucedido en Venezuela ahora en 2024, sino que vienen casi de una década atrás? Vemos con un poco de preocupación la postura del gobierno de Colombia. Hace unos días revisábamos ese comunicado de prensa que compartió junto con el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y vemos que manifiestan que definitivamente algo clave en este proceso que ha sido tan cuestionado es que se muestren las actas, que se compartan esas actas y que por fin se conozcan pues en números, con algo tangible, cuáles fueron los resultados de estas elecciones. Pero entonces salen diferentes sectores económicos y también sociales a preguntar por qué de pronto Colombia guarda silencio en un momento que de verdad amenaza a la democracia. Es que aquí más que Colombia tenemos que identificar que es el gobierno de la República de Colombia. No olvidemos la separación de poderes. Si bien el presidente de la República es el jefe de Estado y habla en nombre del país, habla en nombre de Colombia ante la comunidad internacional, también muchos actores colombianos, la sociedad civil, también muchos actores políticos han manifestado que el presidente Petro debe, en nombre de Colombia, escuchar a los colombianos y manifestarse sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Porque es que el presidente Petro sigue pidiendo unas actas que el mundo ya conoce. La oposición, María Corina Machado, lograron en un hecho heroico porque hubo persecución, hubo allanamientos sin orden judicial, hubo ataques, hubo robos de celulares, robos de las actas por parte de la Guardia Venezolana y los testigos aún así lograron resguardarlas y publicarlas y conocemos cerca del 70% de las actas y hoy el presidente Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva siguen pidiendo unas actas que el mundo ya conoce. Entonces la pregunta es, ¿le creemos más y tienen más peso de legalidad las actas de Nicolás Maduro que el mundo no conoce y por las cuales se autoproclama presidente o las actas que el mundo sí conoce, que vio una victoria abrumadora por parte de la oposición en cabeza del Mundo González y que hoy el presidente Gustavo Petro sigue pidiendo como si desconociera la validez, la efectividad y sobre todo la legitimidad de esas actas que heroicamente la oposición rescató y pudo para el mundo en un escenario como el de Venezuela que bloquea escenarios digitales tan importantes como la red social X, fueron capaces de ponerlas en el mundo digital, en la nube, para que el mundo entero entienda y no le quepa duda de que Nicolás Maduro en un ejercicio democrático donde tuvo todas las ventajas, donde no permitió ni siquiera que la gran mayoría de los venezolanos que están fuera del país fuera a votar, perdió abrumadoramente en unas elecciones. Jaime, al respecto de este tema de las consecuencias post elecciones en Venezuela, pues por supuesto nos hicieron esperar el estallido pues social y algo muy preocupante, la diáspora, sigue creciendo la cifra de personas migrantes. ¿Cómo atender esta situación más cuando pues igual hay un anhelo latente de los venezolanos que se encuentran afuera de regresar a sus tierras? Jessica, es indudable, Venezuela es el país con mayor inflación de este hemisferio del mundo. Venezuela es el país con unos estándares de pobreza nunca antes vistos en una economía pujante como la venezolana hasta los años 90. Venezuela era el rico del barrio hasta hace solo 26, 27 años. Hoy es el pobre del barrio. Y tenemos que entender que la gente necesita subsistir. Maslow, en su famosa pirámide de las necesidades humanas, nos hablaba sobre la necesidad de seguridad y subsistencia. Después, las necesidades de autorreconocimiento, de crecimiento, de ayuda, de construcción de lo social. Pero primero que todo es la sobrevivencia y la seguridad. La gente está buscando su sobrevivencia y su seguridad porque no nos olvidemos que en Venezuela la pobreza es abrumadoramente alta. Estamos hablando que salarios promedios de 6, 7, 8 dólares son absurdos para vivir en la economía mundial contemporánea. Estamos hablando y no nos podemos olvidar que muchas madres, muchos padres en Venezuela han tenido que salir
salir, y si han visto los videos donde buscan la comida de sus hijos en la basura. Por Dios, Venezuela es un país que no tiene sistema de salud. Los hospitales en Venezuela están colapsados y quebrados, los que existen todavía. Así las cosas, la gente migra de su país buscando no solamente tener libertad, construcción social, soñar con un país nuevo y pujante. No, la gente sale buscando lo primero, que es la subsistencia y la seguridad. Por eso la gente hoy busca nuevas oportunidades fuera de Venezuela. Y sin lugar a dudas, si el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil no se manifiestan de una forma más contundente en contra del fraude de Maduro en Venezuela, las principales consecuencias de la migración venezolana que se va a venir en este 2024 y 2025 las va a asumir Colombia y Brasil, que son los países que tienen frontera terrestre con Venezuela y a donde una población migrante que no tiene cómo volar directamente a Europa, no tiene cómo volar directamente a México, no tiene cómo volar o llegar a Estados Unidos, pues va a migrar por medios terrestres hacia Brasil, hacia Colombia, que son las fronteras más porosas y más fáciles de acceder en su contexto económico actual. Así las cosas, Colombia por eso debe, si no se va a manifestar tajantemente contra lo que está sucediendo en Venezuela, que es un robo claro de las elecciones, pero también una falta de democracia total, debe por lo menos empezarse a preparar, porque hoy en Colombia no tenemos las condiciones ni las capacidades para atender una gran ola de migrantes venezolanos como la que se espera de cerca de 4 millones de venezolanos en el siguiente año. Vemos que en el contexto internacional también están sucediendo cosas que son fundamentales en ese relacionamiento internacional de potencias y países de tercer mundo. Se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y nosotros hablábamos en entrevistas pasadas al respecto de la postura que ha tenido Donald Trump, de escenarios que han beneficiado su posicionamiento a diferencia del candidato demócrata en ese momento, Joe Biden. Luego vemos una decisión de que Joe Biden le pasa el testigo a Kamala Harris para que haga esa disputa por la presidencia, algo que sería pues muy histórico, primera mujer en la presidencia de este país, pero para eso hay que surtir muchas cosas, falta un debate, pero por supuesto posturas, ¿no? Porque vemos que Donald Trump ante la situación de Venezuela también se manifestó, ha sido como muy radical y muy claro. ¿Y usted cómo ve lo que suceda en este escenario de elecciones de Estados Unidos que pueda repercutir en la situación política de Venezuela? Definitivamente nos enfrentamos a dos escenarios diferentes. Primero, no nos podemos olvidar que Donald Trump fue el que tuvo las posiciones más fuertes, agresivas y puso en jaque al régimen venezolano cuando él era presidente. De hecho, muchos analistas de la política exterior estadounidense dicen que a Donald Trump le faltaron unos pocos meses para presionar de forma suficiente para que Maduro dejara el poder. Y nos encontramos con un Joe Biden que ha sido más bien permisivo con Nicolás Maduro, unas negociaciones en las que Estados Unidos jugó un papel activo, donde él tenía que convocar a elecciones justas y libres. Efectivamente convocó unas elecciones que no fueron ni justas ni libres y perdió, y aún así desconoce los resultados electorales, y Estados Unidos no ha hecho más que algunos pronunciamientos tibios sobre que se deben mostrar las actas y sobre que no reconoce la elección de Nicolás Maduro como presidente de nuevo de Venezuela. La pregunta es, ¿hasta qué punto este fenómeno de Venezuela puede jugar un papel preponderante en el periodo electoral que se avecina en los próximos meses en Estados Unidos? Y ahí es donde la comunidad latina va a jugar dos papeles muy importantes. Primero, la comunidad latina suramericana y del Caribe, que efectivamente tiene una presencia muy alta en la costa este de los Estados Unidos, y la comunidad que se ubica en la costa oeste de los Estados Unidos, que más bien es de origen centroamericano. Así las cosas, indudablemente muchos venezolanos que han podido regularizar su situación en Estados Unidos, pero también colombianos, pero también ecuatorianos, peruanos y muchas otras personas que votan ya en Estados Unidos, que son de origen latino y que en sus países se ven las consecuencias de lo que está sucediendo en Venezuela y la migración venezolana, indudablemente van a votar para inclinar la balanza del lado de los republicanos, del lado de Donald Trump, y así buscar un presidente que ejerza más presión sobre un Nicolás Maduro que abiertamente ya se quitó la máscara y que está mostrando que su régimen está lejos de ser un régimen democrático. Por ejemplo, con la persecución a las personas solamente por tener una red social o solamente por tener conversaciones privadas en su familia donde lo llevan a la cárcel. Eso, más allá de las elecciones, no es democracia, y eso es un tema que la comunidad internacional tiene que analizar, entender y condenar.
Usted acaba de dar justo al siguiente punto de esta entrevista y tiene que ver con la influencia de las redes sociales, de la web en un proceso democrático. Hoy en día vemos estos canales de comunicación como efectivos y como mecanismos, medios para denunciar, para poner al tanto a la gente de lo que está sucediendo en Venezuela y también de manifestar esas posturas tan latentes que han surgido alrededor de estos resultados del 28 de julio. Desde su análisis, desde su experiencia en este campo de la política, Jaime, ¿usted cómo ve ese involucramiento de las redes sociales en los procesos democráticos, en los procesos de denuncia también de derechos humanos, de inconformidades al respecto del comportamiento del Consejo Nacional Electoral tras unos resultados fraudulentos y por supuesto el involucramiento de actores importantes como son ahora los influencers, los artistas, los cantantes, que también utilizan estas redes sociales para manifestar una postura política? Indudablemente la importancia de las redes sociales en la situación política venezolana tiene tres tiempos: el antes de elecciones, el durante las elecciones y el después de elecciones. Antes de elecciones asistimos a un periodo electoral y a un proceso electoral donde la oposición no tuvo ninguna garantía de participación en los medios masivos de comunicación venezolanos. La oposición no tuvo otra opción que hacer su campaña, hacer sus convocatorias y hacer la movilización social a través de las redes sociales. Durante el periodo electoral, la oposición se organizó a través de redes sociales y fueron capaces no solo de documentar las actas, yo creo que es el hecho más valioso que tuvo la elección en el 28 de julio en Venezuela, la valentía de los ciudadanos y los testigos electorales de poder documentar las actas, sino también empezar a movilizar la ciudadanía en pro de conseguir la protección de las personas que tenían las actas durante esos primeros días, que fueron horas valiosas para que el mundo entero conociera los resultados reales de la elección, donde Edmundo González efectivamente se evidencia que ganó. Y posterior a las elecciones vemos que ese ha sido el único medio de denuncia y participación real y efectivo que no solamente ha tenido la oposición. Jessica, ha sido muy importante también que los ciudadanos de toda Latinoamérica han empezado a presionar a sus gobiernos para que desconozcan los resultados, donde Nicolás Maduro es reelecto presidente, y empiecen a presionar a sus gobiernos para que actúen y tomen decisiones de fondo y no solamente manifestaciones muy tibias y temerosas como la del caso colombiano, el caso brasilero, donde siguen pidiendo unas actas que ya todos conocemos que Edmundo González ganó. Ese escenario posterior es el que ha hecho que la comunidad internacional haga la presión no solo sobre Nicolás Maduro como individuo, sino sobre todo el acompañamiento del régimen, que paso a paso, poco a poco, va quitando los engranajes que necesita la maquinaria para funcionar, que lo van dejando solo, y que si se sigue la presión y no se desiste, va a hacer que el castillo de naipes se derrumbe, porque al fin y al cabo una dictadura no depende solo del dictador, sino de todos aquellos que también conscientemente siguen las órdenes, las ejecutan y reprimen al pueblo, no solo en las calles, sino como lo que vemos hoy en Venezuela, bloqueando las redes sociales y arrestando a la gente solamente por compartir un post, por tener una publicación en Instagram o por dar un like. Para finalizar, Jaime, ¿cómo ve el hecho de que María Corina Machado haya asumido el liderazgo de la oposición, más porque ella es mujer, una mujer que pues sin duda ha dado de qué hablar, tanto así que se habla de su postulación para el Premio Nobel de Paz? Definitivamente María Corina Machado ha jugado el papel que la vida le puso a jugar. Ella durante muchos años, durante más de 12, 13 años, ha sido una adalid de la oposición en contra del chavismo. Y poco a poco empezamos a ver hombres que fueron llevando esas banderas. No nos olvidemos también del papel valioso que en su momento llevó Leopoldo López. No nos podemos olvidar incluso de un joven Juan Guaidó que en su momento desafió al régimen. No nos podemos olvidar incluso de muchos otros anteriores a ellos como Capriles. Pero en este momento la bandera la lleva una María Corina Machado que indudablemente iba a arrasar más aún en las elecciones. Y si bien Edmundo arrasó con María Corina, pues era pelea de tigre con burro amarrado. Y Nicolás Maduro hizo todo lo posible por sacarla de la contienda política. La inhabilitaron cuando una de las condiciones que había en los acuerdos para llegar a elecciones donde Estados Unidos estuvo involucrado era que las elecciones libres no podían tener inhabilitados. Desde ahí, Nicolás Maduro empezó a faltar al compromiso. El gran debate es, y aprovecho la oportunidad para decir, y es hasta qué punto un Estados Unidos que hemos visto que es muy serio con sus compromisos y se ha
hace respetar ante la comunidad internacional, va a dejar que Maduro le siga pintando la cara como ha hecho hasta ahora. Y entonces María Corina Machado, ¿qué ha hecho? Recurrir a la solidaridad internacional, pero no solo de los gobiernos, y esto es lo más valioso. María Corina entendió que el poder político contemporáneo está aquí, en las redes, y que si bien a los venezolanos hoy los censuran por lo que escriben en sus celulares, a los latinoamericanos en los otros países no los pueden censurar, y es lo que ha servido para que la comunidad internacional haga presión y que desde el ciudadano de a pie, con mínima formación académica, hasta el más preparado entienda que más allá de los colores, identidades o ideologías políticas, la democracia es no negociable y la democracia se tiene que hacer respetar indistintamente del color político que profesemos. Y hoy por eso los gobiernos latinoamericanos han sentido la presión y se han visto obligados a condenar los resultados electorales en Venezuela, no solo por su convicción política, democrática e ideológica, sino por la presión de sus ciudadanos que les pueden hacer pagar la factura electoral en las siguientes elecciones. Por eso la importancia de lo que María Corina entendió, ser una líder que movilice emociones y que está movilizando no solo las del pueblo venezolano, sino las del pueblo latinoamericano que ansía vivir en democracia y libertad y que no quiere que lo que sucede en Venezuela se repita en sus territorios. Jaime, pues muchas gracias por nuevamente compartir con nosotros este análisis que sin duda es muy importante porque nos pone al tanto de cuáles son esas intenciones también ocultas de estos pronunciamientos, de estos últimos movimientos al respecto de lo que fueron las fraudulentas elecciones en Venezuela. Muchísimas gracias, Jessica, y a ti, Última Hora, por invitarme.